¿Cómo definimos a una fracción? ¿Cómo la definimos? ¿Quién me lo dice con sus palabras? Una fracción. ¿Cómo me doy cuenta que tengo enfrente una fracción? Tiene un número arriba y otro abajo. Bien, bien criollo. O sea, está compuesta por un numerador y un denominador. ¿Sí? Eso es una fracción. Numerador y denominador. Ahora, nosotros la fracción la conocemos entonces de esta forma. Tenemos un numerador y un denominador. Ahora, la definición propia también de las fracciones que me dice que es una división entre dos números. ¿Sí? O sea, una división entre un número. Bueno, así nosotros conocemos la fracción normal. Pero si yo hago esa división, ¿qué me da? Si yo divido 5 dividido 2, ¿qué me va a dar? 2,5. Bien. ¿Y esto qué es? 2 enteras y... Eso es un decimal. Sí. Esto es un decimal. Esto es un número decimal. Así como está, nosotros vamos a saber, digamos, tenemos 5 dividido 2, esto es una fracción y esto es un número decimal. ¿Todos entienden? ¿Cómo me doy cuenta que es un número decimal? ¿Qué ven para que sea? Tiene una coma. Si tiene una coma ya automáticamente es un número decimal, si no sería un número entero. Estamos hablando de números enteros, o es 2, o es 10, o es menos 2, es específicamente un número entero. Bueno, otra cuentita. Háganme un tercio. ¿Qué daría un tercio? 3. ¿Cómo que es? No, Háganlo con la cosa. Los celulares, lo que están jugando los celulares. Pierdan los puntos, no me interesa. Lo que están jugando los celulares. Bien. Dale, pasá, sentate y que sigo, estamos grabando. Vamos. Queda, dale, queda. Háganlo con el celular. Usa el celular para no para jugar, para hacer la cuenta. 0. Bien. 0,3333. ¿Y esto se expresa así? 0,3333. 0,3. ¿Y esto es decimal? No. Bien. Entonces, le decía, ¿este 0,3 también es un número decimal o no es un número decimal? Sí. Bien. Una particularidad, pero es un número decimal. Me gustaría saber algún número. 5 tercios. A ver, hagan 5 dividido 3. Queda. Vamos, 5 dividido 3. ¿Alguno que haga? No, 1,6 redondo. No, 1,666. No, bueno, perdón, sí, está bien. 1,666. Vamos igual. Vamos a hacer estas dos comparaciones. Termina con 7. A ver, dos cositas. Acá vemos algo muy importante. Primero y principal, que si nosotros estamos en una fracción y queremos saber cuánto vale en forma decimal, ¿sí? ¿Qué hago de acá para acá? Lo que hago básicamente es dividir. ¿Sí? Dividir, perdón. ¿Sí? O sea, ¿qué divido? El numerador por el denominador. Y llego a este lado. Pero hay una particularidad. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta o no, pero este valor, o sea, este decimal y este decimal tiene una estructura distinta. O sea, para ver qué ven de diferente entre uno y el otro. Por lo menos la expresión, digamos. El arquito, el sombrerito, yo le llamo, la casita, como quieran llamarlo. ¿Y qué diferencia hay? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? El 0,3. Sí. Este es periódico. ¿Y el de arriba? ¿Se acuerdan la definición? No. O sea, nosotros tenemos dos grupos de decimales. Periódico es cuando sigue. Claro, ahí vamos a la definición formal. O sea, tenemos dos grupos decimales. Un grupo decimal que es exacto. ¿Por qué lo llamo exacto? Sí, se me suele llamar exacto. ¿Por qué exacto? La definición o la traducción es que sería que tiene finitos decimales. ¿Qué es algo finito? ¿Cómo podemos expresar como algo finito? Chiquito, mínimo. ¿Eh? Mínimo. ¿Qué está hablando acá? Mínimo. Yo lo suelo decir que los decimales los podemos contar con los dedos de la mano. Tipo, es como que tenemos 2,567 y queda ahí. ¿Sí? Son pocos decimales, o sea, de la coma hacia la derecha son nuestros decimales, son poquitos. En cambio, los periódicos, que ayer recién decía Sandino, son infinitos, ¿sí? No termina más. Ahora, hay algo particular a tener en cuenta.
nosotros nos vamos a encontrar que nosotros podemos trabajar con los exactos, ¿sí? Podemos trabajar. Pasá y sentate que estamos grabando. Pasa. Entonces nosotros podemos trabajar con los exactos. ¿Por qué? Porque podemos sumar, multiplicar, dividir, o sea, decimales exactos. Pero no podemos trabajar con los periódicos. Es un error si nosotros queremos sumar dos números periódicos, o sea, dos decimales periódicos de esta forma. Sería un error. No los podemos trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no termina acá. Termina en el infinito. Entonces no nos va a dar un valor exacto. Ahí está el problema. Que cuando nosotros tengamos los periódicos, ¿sí? Cuando nosotros tengamos los periódicos, necesitamos pasarlo a fracciones. Y es lo que vamos a aprender, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con expresiones de este estilo y tenemos que aprender a pasarlas a fracciones. ¿Está? Sí. Queda la introducción, entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Pasamos entonces, nos podemos tener o un exacto o un periódico y ambos hay que pasarlos a fracción. Bien, a mí me gusta siempre demostrar la parte, digamos, formal y demostrativa de dónde sale ese paso, ¿sí? Entonces tenemos expresión, voy a poner así, expresión decimal, la vamos a pasar a fracción. Y miren con lo que nos encontramos. Vamos a ese mismo 2,5. Yo digo que 2,5 lo tengo que pasar a fracción. O sea que va a ser igual, debería suponer que va a ser igual a una fracción. Pero yo la fracción no la conozco. ¿Cómo llamo? ¿Cómo hago en matemática para decir que un número... Entonces, necesito este 2,5 a cómo expreso algo que no conozco en matemática. ¿Qué les suelo decir? Algo que no conozco. ¿Cómo lo expreso? Bien. O sea que esta va a ser mi fracción. No la conozco. Va a ser mi fracción. Voy a explicarles cómo pasarlo a fracción de la forma en realidad algebraica, o sea, la forma con números. ¿Cómo hago para que esta coma en realidad que está acá se vaya acá, lo ubique en esta posición? De tal manera de que este me quede un número entero. ¿Por cuánto? ¿Por qué por 10 y no por 100 o no por 1000? En realidad, cada decimal que yo tengo hacia mi derecha lo voy multiplicando por múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000. ¿De qué va a depender eso? 10, 100, 1000. De la cantidad de decimales que tenga acá. Entonces, este 2,5 lo voy a multiplicar por 10 porque solamente tengo un decimal acá. Y como esto es una fracción, como esto es una ecuación, lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro. O sea que a esta x también la debería multiplicar por 10. Esto es el ABC de las igualdades. O sea, lo que yo hago de un lado de la igualdad, lo tengo que hacer del otro, siempre. Si acá quiero sumar 3 caballos, de este lado tengo que sumar 3 caballos. ¿Sí? No puedo sumar de un lado, sí, y del otro no. Entonces, como estoy multiplicando ambos, me queda igual. 2,5 por 10. 25. Y el 10 que está multiplicando de aquel lado, ¿cómo lo vamos a pasar para acá? Esa es su fracción. 25 sobre 10 es la fracción. O sea que el 2,5 lo paso a 25 sobre 10 de esta manera. ¿Está bien? Esta es la forma formal. ¿Por qué 25 sobre 10 no 25 sobre 1? Porque, por lo que les comentaba, o sea, este 10 que está acá sale de que yo estoy multiplicando por 10. O sea, yo no puedo... pasa dividiendo. Y después lo pasé dividiendo. Sí, este 10 pasó dividiendo. Es el que pasó dividiendo acá abajo. ¿Sí? ¿Se puede simplificar esto? Sí. Lo simplifico por 10. Por 10 no, perdón. Lo simplifico por 5 y me da 5 medios, que en realidad es la cosa que tenía acá. Si ustedes quieren saber si esto está bien o está mal, cuando ustedes pasen esto, quieren saber si está bien o está mal, lo que hacen es agarran la fracción final que les dio, 25 dividido 10, y le tienen que dar el decimal. Siempre. Si quieren saber si lo que hicieron está bien, hacen esa división y le tienen que dar eso. ¿Sí? Agarran la fracción, hacen 25 dividido 10 y se tiene que dar. ¿Sí? Buen día. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen 25 dividido 10 otra vez, llegan al valor original que salieron. 2,5. 2,5. Y es eso. ¿Sí? Ahora, esto es lo formal.
Yo les voy a enseñar, o vamos a verlo, a través de una receta. ¿Esto tiene que ver? ¿Lo vieron en el pasado? ¿Sí? Bien. Vamos a la receta que capaz que conocen, o estoy seguro que conocen. ¿Cómo paso 3,21? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el número así como está. Si yo lo haría de esta manera, ¿qué tendría que hacerlo? Tendría que multiplicar por 100 y dividirlo por 100, si vamos a caso. Bueno, la forma, digamos, de receta tipo exquisita... Quedaría 321 sobre sobre 100. 100. Ustedes ya saben que puede dar eso por lo que acabamos de ver acá. Pero la receta tipo exquisita de torta sería: se pone el número entero en el numerador. ¿Qué significa el número entero? O sea, sin coma, sin nada. 321. Y lo vamos a dividir siempre. Le vamos a agregar un 1 acá abajo y tantos ceros según los decimales que tengamos. Vos. Y ahí quedó pasado directamente. No hicimos toda esta historieta. Pero lo que voy es, esto es la receta y esto es la explicación de la receta. Yo no quiero, no me interesa que lo hagan así. Sí me interesa que sepan de dónde sale. La matemática siempre vamos a tratar de hacer eso. Y si tengo el arquito como... Ahí vamos. Bien, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces, en primera medida, tenemos una expresión decimal, en este caso exacta, que la queremos pasar a fracción. La forma, digamos, algebraica de cómo pasarla, aritmética, en realidad, de cómo pasarla, ¿sí? Es esta. Pero si queremos usar la receta, la hacemos así. Para pasarla por la forma periódica es totalmente distinta. ¿Sí? No tiene esta estructura, ¿sí? Pero es distinta. El tema es que ustedes sepan reconocer cuándo es un decimal exacto y sepan reconocer cuándo es un decimal periódico. Porque si no, ahí van a meter la pata. Le van a querer pasar un periódico como un exacto y ahí meten la pata. ¿Sí? Y es esencial que ustedes sepan cómo pasar de uno a otro. ¿Queda claro? Sí. ¿Estamos? Bien. Copien nomás esto.